La abogada canadiense Leilani Farha observa desde hace años una lucha desigual. En la mayoría de las grandes ciudades, las familias de bajos ingresos difícilmente pueden permitirse una vivienda digna. Los inversores están disparando los precios del alquiler a niveles exorbitantes. Mi trabajo es viajar por el mundo y analizar en qué condiciones viven las personas, en qué medida se respeta el derecho a la vivienda. Tal vez pueda decirme por qué se declaró en huelga de pago del alquiler. Tengo una plaga de ratones y cucarachas, y en este edificio hay mucho que reparar. Juegan contigo. Hacen que acabes frustrado. Estás harto y solo quieres irte, pero ¿a dónde vas a ir? Si la situación de los alquileres está igual en todo Toronto. Es una forma de desahucio. ¿Cómo ha reaccionado la empresa administradora? Con amenazas. Barb puso un cartel sobre la huelga de pago de alquiler en su balcón y la amenazaron con echarla. Le comunico que deseo rescindir su contrato de alquiler. Quiero que se mude del apartamento hasta el día X. La razón: usted o alguno de sus compañeros de apartamento ha cometido un acto ilegal. Como si fuese un crimen grave. Un acto ilegal. Pusieron el cartel al mismo nivel que la posesión ilegal de armas o drogas. Horrible. ¿Todo esto por el cartel? Ni siquiera los injuriamos. Solo dice huelga el 1 de mayo. Tienen 19 edificios en esta zona y quieren hacer lo mismo con todos, echar a la gente como nosotros. El barrio se está gentrificando. ¿Conoce Liberty Village? Está justo al lado y nosotros estorbamos. Leilani Farha trabaja en representación de la ONU como relatora especial sobre vivienda digna de las Naciones Unidas. Vive con su familia en Toronto. Para las familias jóvenes se hace cada vez más difícil costearse una vivienda. Los precios de los alquileres aumentan mucho más rápido que los salarios. Gritan mucho. Será mejor que se vayan. ¿Has visto el gráfico? En el área metropolitana de Toronto, los precios de alquiler han aumentado un 425% en los últimos 30 años. Durante ese tiempo, sin embargo, el ingreso familiar promedio ha aumentado solo en un 133%. Detrás de esto hay algo y no es la lógica económica, como se aprecia en el gráfico. ¿Publicarás estos datos? Primero quiero verificar los números, pero es bastante nefasto. Nos encontramos en un punto de inflexión. Nunca antes los precios de la vivienda habían subido tanto y en tal desproporción con unos salarios estancados. La gente pobre lo está pasando peor que nunca. Pero también la clase media, que mantiene una ciudad, tiene cada vez más dificultades para poder vivir allí. No quiero abusar de la palabra crisis, pero esto se está convirtiendo en una crisis. Y ahí empezamos a plantearnos, ¿quién va a vivir en las ciudades? ¿Para quién son las ciudades? No hace falta ser un genio para entenderlo. ¿Qué necesitamos para tener una vida digna?
Claramente, una vivienda decente y asequible es uno de los elementos necesarios, y esto lo ampara el derecho internacional. En apenas unas horas, esta familia de Kennedy Heights sabrá si puede permanecer en su hogar o si los echarán a la calle. El alquiler devora una parte cada vez mayor de los salarios. En 59 de 102 países, los ciudadanos tendrían que invertir 10 años de salario para poder comprarse una vivienda. Hay dos evoluciones que se cruzan en ese espacio que hoy llamamos ciudad. Una es un fenómeno bien conocido que llamamos gentrificación. Hoy cuando escucho a la gente decir que todo se debe a la gentrificación, irónicamente pienso, si tan solo fuera eso. El problema es mucho más profundo, más estructural. Todo lo que esta casa se desniveló esta casa. El piso se fue hacia abajo, está desnivelado todo. Estamos en Valparaíso, Chile, con una mujer mayor a la que quieren forzar a irse de su casa porque se encuentra en los terrenos de un gran proyecto en construcción. Antes había aquí un hospital, pero fue demolido para construir apartamentos de lujo. Y ni siquiera les pertenece el terreno. He oído que aquí ya hay muchos apartamentos de lujo vacíos porque en Valparaíso nadie puede permitirse algo así. Queda claro que estos proyectos no están pensados para la gente de Valparaíso. Y ellos, como inmobiliaria no lo han pedido permiso. Pusieron nombre Parque Barón y resulta que volaron todos los árboles. Era un jardín del Edén. Olivos, almendros, ciruelos. Todos los niños, todos entraban a jugar y volaron todos los árboles, no hay nada. El Parque Barón, la palabra parque es cero. Es lo que veo en todo el mundo. Se compran terrenos a gran escala y los pobres tienen que irse. Y las viviendas de lujo que se construyen no están destinadas a la población local. Bienvenidos a mi pesadilla. No he tenido calefacción en todo abril, ni tampoco agua caliente. Las tuberías de agua tienen fugas. Hay nuevos propietarios, aún no los hemos visto. No sabemos quiénes son, no sabemos absolutamente nada de ellos. Y ahora están haciendo todo lo posible para echarnos. Adiós, pórtate bien. Bye. Have fun. Nicholas Burton creció en el distrito londinense de Notting Hill. Me sentía orgulloso de vivir en Notting Hill. Donde quiera que vaya me preguntan, ¿qué vives en Notting Hill? La gente lo conoce por la película. Lo que me gusta de aquí es la comunidad. Tienes amigos de todas las religiones y de todos los colores de piel. ¡Estoy aquí! Se puede decir que somos una familia. Tal vez no nos conocemos bien, pero nos conocemos todos de vista. ¡Estoy aquí! Nací a 5 minutos de aquí. En los años 70, 80, 90, he visto cómo ha cambiado la zona. Vinieron estrellas del pop porque les gusta el ambiente. De todo el mundo vienen personas que han visto la película Notting Hill. Quieren ver la Puerta Azul y la librería. Vivir aquí se puso muy de moda. Luego, las nuevas construcciones y centros de ocio
empezaron a atraer a la gente rica. Empezaron a comprar casas aquí. No para vivir, sino porque es una buena inversión. Mejor que poner ese dinero en el banco. Esta es la cuarta parada de nuestro recorrido por los objetos de especulación de Londres. Estas dos propiedades valen 20 millones de libras cada una. Por ellas el nuevo propietario pagó 40 o 50 millones. Y una de estas costaría 30 o 40 millones. Aquí no vive nadie y ni se hace nada con las casas. Es una zona fantasma en Londres. Había kioscos, bares, restaurantes, pero ya no existe un vecindario. Compramos nuestra vivienda en 1994. Si vendiera mi casa, no podría pagarme nada en los distritos circundantes. Tendría que irme de la zona, probablemente incluso de Londres. Aquí puedo pararme en medio de la calle, con todo vacío para aparcar y sin tráfico alguno. Esta zona está muerta. No sabemos quiénes son los nuevos propietarios. Muchas viviendas están vacías. Así que tampoco puedes preguntarle a nadie. Este mapa de Londres muestra inmuebles en propiedad de inversores internacionales. El 80% que están vacíos. Se puede decir que lo que interesa no son las viviendas. Los edificios son activos, una inversión. Si están vacíos y sin usar, puedes jugar con ellos. Esos edificios vacíos y oscuros, esos traen dinero. Algunos piensan, pobres inversores, algo les ha salido mal. No. Cuando me enteré de cuántos edificios se dejan vacíos deliberadamente, me escandalicé. Todavía estoy indignada. Atendiendo a los derechos humanos, quienes deben rendir cuentas son claramente los estados. Los estados tienen obligaciones internacionales, firman tratados y se comprometen a garantizar el respeto de los derechos humanos, y estos incluyen el derecho a la vivienda. En junio de 2017, se incendió en Londres la Torre Grenfell, un edificio de 24 plantas de apartamentos baratos. Murieron 72 personas. Oigo que golpean fuertemente mi puerta. Cuando la abro, solo veo una humareda negra. Cerré la puerta calmadamente y pensé, hay un incendio. La torre está en llamas. ¿Cómo puede ser? Las llamas subieron. ¿Cómo ha podido pasar esto? Estuvimos encerrados durante 2 horas y media. Eso fue solo el comienzo. Me enteré de esto estando en Canadá. Seguí lo que estaba pasando por Twitter y empezaron a aparecer cada vez más detalles. Edificio social para gente de escasos recursos en medio de un barrio rico. Quejas por malas condiciones de habitabilidad ya antes del incendio. De pronto, a través del humo, veo un brazo agarrando a mi esposa y otro brazo intentando agarrarme a mí. Les digo, mi perro,
Y el bombero responde, lo siento, tenemos que irnos. Miré a mi perro. Era como un hijo para mí. Un beagle de 2 años, al que llamamos Lewis Hamilton II. Él mismo eligió el nombre. Y entonces nos adentramos en la oscuridad. Y bajando las escaleras, siento que estoy pisando algo. Mangueras de agua de los bomberos, pensé. Pero no, eran personas. Estaba pisando cuerpos. Al principio me alegré cuando hicieron el revestimiento exterior del edificio para hacerlo más agradable a la vista. Pero lo hicieron lo más barato posible. Se dio la misma situación que parece ser un fenómeno global. Inquilinos desfavorecidos que trabajan pero que son pobres, viviendo literalmente junto a gente increíblemente rica. La tensión entre ambos grupos y el incendio que vimos después fue la representación física del desplazamiento de una comunidad. Y ese es el mundo de hoy. Uno de los concejales me dijo, si no puedes permitirte vivir en Notting Hill, no deberías vivir ahí. ¿Perdón? ¿Quién es él para decirme algo así? ¿Acaso sabe de dónde vengo? Personas que han vivido aquí toda su vida y nos tratan como basura. Algo anda mal. No se puede tratar a la gente como basura, como en el incendio. Simplemente les quemaron las casas. Este es el distrito más rico. ¿Cómo puede pasar algo así? Los derechos humanos son vinculantes. No puedes dejar que los inversores y el sistema financiero operen sin control. Derechos humanos. Sí. Todas las personas tienen muchos derechos. Una pregunta para usted. ¿Es jurista? ¿Abogada de derechos humanos? Exacto. Estos derechos existen, pero por lo que puedo ver, quienes tienen poder pueden moldear la ley según les convenga. Está pasando. El distrito neoyorquino de Harlem también se está volviendo inasequible para sus residentes. Este edificio, este complejo residencial, consta de 1,700 viviendas. Los anteriores propietarios eran C&C. Nos informaron de que iban a vender, pero eso fue antes de que lo comprara Fairfield. ¿Quiénes son Fairfield? Hasta donde yo sé, son una filial de Blackstone. Una sociedad anónima. Quieren subirnos $900 el alquiler. $900. Sí, $900. ¿Y pueden pagarlo? No lo sé. El próximo año definitivamente no. No sé a dónde voy a ir. ¿Usted trabaja? Sí. ¿Y qué porcentaje de sus ingresos le supondría el alquiler? 90%.
90%. ¿Lo considera asequible para usted? En absoluto. La ley de derechos humanos se ha quedado obsoleta y me preocupa que no hayamos encontrado aún la formulación adecuada. ¿Cómo expresamos el derecho a una vivienda digna de tal manera que tenga un efecto? Todavía estamos lidiando con eso y me desespera. Empresas como Blackstone y otros bancos de inversión fueron los grandes ganadores de la crisis. Han ganado en el mercado inmobiliario y también en la bolsa. Es como si el gobierno de los Estados Unidos, en lugar de ayudar a las familias que estaban perdiendo sus hogares, se hubiera aliado con los bancos. Impulsó ejecuciones hipotecarias, fondos de alto riesgo, y bancos de inversión compraron entonces las hipotecas para ganar aún más dinero con ello. De este modo, la crisis financiera de 2008 contribuyó a que la distribución de la riqueza en Estados Unidos y en otros países sea aún más desigual. Mi discurso para la ONU todavía no suena del todo convincente. Permítanme mostrarles ejemplos de la situación actual de la vivienda y les pido que reflexionen sobre estas imágenes. ¿Así? No recuerdo cómo lo hicimos con el informe sobre personas sin hogar, pero mientras leía el discurso, se habría escuchado caer un alfiler. Necesito generar ese nivel de atención porque ahora están siempre enganchados a sus teléfonos y no escuchan. La falta de vivienda es otra cosa. Allí se ven fotos de personas necesitadas, pero en esta ocasión solo podemos mostrar grúas de construcción y fachadas de vidrio. Eso no conmueve de la misma manera. El valor de los inmuebles residenciales del mundo se estima en 163 billones de dólares, más del doble del Producto Interno Bruto del mundo entero. La vivienda se ha convertido en un objeto de inversión, se considera un producto en lugar de un hogar. Propongo un cambio significativo, que actuemos contra la comercialización de la vivienda para recuperar la dignidad humana y la seguridad, para recuperar la vivienda como derecho humano. Gracias. En la cuarta planta, empezando por arriba, ahí estaba mi apartamento. Ese apartamento es mío. Lo compré y pagué la hipoteca. El problema es que los precios en esta zona están disparados y solo quieren darnos una pequeña indemnización. Con eso me tendría que ir fuera de Londres. Así que, por ahora, vivo con amigos. La mayoría de la gente que vivía en la torre aún no tiene un hogar permanente. 9 meses después. Estoy ahora en un albergue. Pueden ofrecerme algo en cualquier lugar del país y si lo rechazo, me quedaré en la calle. ¿En cualquier lugar del país? Sí, podría ser en Birmingham, Manchester o en cualquier lugar. Si tratan a la gente así, después de una tragedia como esta, ¿qué se puede esperar? Siempre pienso, mido apenas 1,57 m. Vengo de cualquier lugar y sin embargo quiero impulsar un gran cambio en el mundo. Quiero cambiar la forma en que se habla de este asunto. Pero cuando miro atrás,
Y recuerdo esa muchacha de Ottawa, sentada en una oficina en el sótano. Pienso, ¿no estoy haciendo el ridículo? El periodista milanés Roberto Saviano vive amenazado. Este es un vidrio a prueba de balas. Se ha especializado en la mafia y en destapar la criminalidad económica. Imagínese que gana 100 millones de euros con el tráfico de cocaína o el tráfico de inmigrantes. ¿Qué haría? Comprar restaurantes, hoteles y propiedades. ¿Cómo justifica tener esas sumas de dinero? Abrir una sociedad en un paraíso fiscal. Entonces, con dinero legal, compra, por ejemplo, un restaurante en Roma, un hotel, edificios de viviendas, nada sospechoso. Entonces, le vende esas casas a su misma empresa en el paraíso fiscal. Y su empresa offshore regresa legalmente el dinero negro a Italia, Inglaterra y Alemania. Así es como blanquea dinero y lo distribuye por todo el mundo. Nadie puede impedirle venderle inmuebles a su propia empresa el doble de caros de lo que eran originalmente. ¿Qué tienen en común la reina Isabel, el narcotraficante mexicano Rafael Quintero, Shakira y Apple? Todos han metido parte de su patrimonio en paraísos fiscales. Así que los bancos trabajan igual con bandas criminales que con personas que ganan su dinero de manera honesta. ¿Qué pasa con el dinero que proviene de paraísos fiscales? Se invierte en turismo, hoteles, comercios, supermercados, equipos de fútbol, arte, museos y política. El origen del dinero ya no puede rastrearse. Lo primero que han hecho los grandes grupos económico-financieros estadounidenses, Amazon, Facebook, Netflix, todos, es buscar la manera de pagar la menor cantidad de impuestos posible. ¿Cómo es posible que en un país como Italia, un trabajador honesto pague hasta un 60% de impuestos y una empresa multimillonaria solo un 4 o 5%? El chofer llegará enseguida. ¿Puedo ir esta vez a pie? Las grandes corporaciones no están interesadas en inmuebles baratos. Quieren pagar tanto como sea posible para poder ocultar el máximo dinero posible. Y para las generaciones futuras, esto significa que si no tienen una herencia, no podrán comprar una vivienda. Es un sistema completamente disfuncional. A finales de los años 70 y 80, surgió una ideología, una especie de religión, que el mercado resuelve todos los problemas. Habrá grandes ganadores y grandes perdedores. ¿Se deberían distribuir las ganancias entre los perdedores en nombre de la igualdad, de manera que vuelvan todos al punto de partida? Eso arruinaría el juego. Milton Friedman era el sumo sacerdote de esta religión. Chile bajo Pinochet fue su gran experimento. Para implementar estas ideas necesitó un dictador.
Si privatizamos todo, pensaban, si derogamos las regulaciones y bajamos los impuestos, la economía crecerá. Todos se beneficiarían de ello. Algunos, los que más ganan, obtendrán más. Pero dejando al margen la envidia, al final todos tendrían un trozo más grande del pastel. Lo que se pasó por alto es que en muchas áreas los mercados funcionan mal. Milton Friedman les dio un argumento económico para dejar de lado la moralidad. 30 años después del experimento, quedó claro que eso así no funciona, que en aras de las ganancias se puede destruir el mundo, y eso está mal. El mundo financiero colapsará por sí solo. Ha chupado tanto que ha tocado techo y ahora va cuesta abajo. Ha alcanzado un límite y está empezando a hundirse. Esa capacidad para inventarse más activos se ha estancado. Se recuperará, pero ahora mismo hay un cierto estancamiento. Si queremos defender las ciudades como las conocemos, yo no puedo hacerlo sola. Decidí crear un movimiento llamado The Shift, el cambio, para reunir nuevas ideas sobre cómo proteger nuestras ciudades. No es una ONG ni una mera red de administraciones municipales. Debería incluir a todos los afectados. Y es oportuno iniciar este movimiento en Barcelona, que está siendo particularmente afectada. Y donde hay una alcaldesa como Ada Colau. Contraté a Julie, una joven familiarizada con los derechos humanos internacionales. 1/3 de todas las muertes a nivel mundial se atribuyen a la pobreza y a las malas condiciones de vivienda. Necesitamos un movimiento mundial para reivindicar y hacer realidad el derecho fundamental a la vivienda. El principal factor de expulsión de vecinos de la ciudad de Barcelona es la especulación con la vivienda, la gentrificación y la operación de los grandes capitales que, como buitres, desembarcan en nuestra ciudad para sacar máximos beneficios a costa de especular con un bien de primera necesidad. He estado analizando Blackstone, la mayor sociedad de capital inversión. Tienen más poder que el Estado. ¿Cómo? Lo sé. Es para llorar. Cuando tenemos fondos buitre intentando especular en la ciudad, si intentan comprar un edificio, lo compramos primero. Pero nosotros lo hacemos porque tenemos dinero. Puede resultar caro. ¿Cómo reaccionan los grandes inversores, los fondos buitre, Airbnb, a lo que ustedes hacen? Airbnb primero reaccionó muy duro, ¿no? Muy agresivo, porque no soportan la idea de que les digan que les van a regular. Hay grupos actuando ahora mismo con auténticas mafias. Ha sido increíble verlas, a usted y a Ada. 2 mujeres que hablan de sus hijos y después de cambiar el mundo. Al principio era un proyecto muy pequeño. Y ahora está creciendo. La alcaldesa de Barcelona podría compartirlo con el alcalde de Nueva York o de Londres. Entonces, la gran pregunta es, Julie,
¿Estás preparada? Estoy preparada. Las grandes empresas de inversión como Blackstone me ha llevado tiempo preguntar de dónde obtienen su dinero. Los fondos de pensiones tienen enormes cantidades de dinero y necesitan crecer para garantizar que sus clientes tengan ingresos al final de su vida laboral. Mi misión a Corea del Sur la planifiqué mucho antes de tener esta información, pero muchos de los mayores fondos de pensiones están aquí. El Fondo Nacional de Pensiones de Corea es el tercero más grande del mundo. Corea del Sur era uno de los países más pobres y actualmente es la 11ª economía mundial. Crecer así en tan solo 50 años es impresionante, pero un crecimiento tan rápido exigió obviamente una cierta brutalidad y un desarrollo masivo. 이게 340가구 정도가 됐었거든요. 340가구니까 여기는 Aquí había 340 casas. Entonces vinieron los matones contratados por la empresa constructora. La policía vino con los matones y les dio su respaldo. Muchas mujeres fueron apalizadas, entre ellas mi esposa. Le patearon el estómago. Incluso cuando yacía ya inconsciente. Nadie parece saber que es en esas empresas donde está el dinero de su pensión y a nadie parece importarle. Los fondos de pensiones representan a las personas que desean jubilarse. Y hay que preguntarse, ¿cómo se sentirían? ¿Se sentirían cómodas teniendo participaciones en una empresa que es tan inmoral? En Toronto se reúnen personas que han comenzado a rebelarse contra la presión que ejercen las inmobiliarias. Durante 38 años he vivido aquí y he pagado mi alquiler. Se supone que la empresa administradora debe mantener el edificio en condiciones. Pero admiten que no han hecho nada en 40 años. ¿Dónde está entonces todo ese dinero que pagué? Y ahora la nueva empresa quiere que le pague aún más. Nos suena la historia. Es la misma situación que tuvimos nosotros. Hablamos con los medios y así es como ganamos nuestra huelga de pagos. Ustedes están en el primer mes de su huelga. Nosotros aguantamos 4 meses. Lleva tiempo, pero vale la pena el esfuerzo. Hemos descubierto que nuestro edificio le pertenece a varias empresas de inversión y una de ellas resulta ser un fondo de pensiones del gobierno. Así que imagínense, George es jubilado. Alguien administra su pensión y al final, George es extorsionado y puesto en la calle por la misma gente que administra su dinero. Leilani Farha ha invitado a alcaldes y concejales de muchas ciudades del mundo a Toronto para sumarlos a su plan.
En Berlín hemos decidido dejar de privatizar áreas públicas. Quizás haya que ir un paso más allá. Hemos pensado mucho en si es el momento adecuado para que Nueva York firme una declaración de este tipo, y hemos decidido que lo es. Todos luchamos con los mismos problemas y podemos aprender unos de otros. Nos alegramos mucho de ser parte de esto. Debería correrse la voz de que ciudades de todo el mundo están cambiando su actitud hacia la especulación por terrenos y propiedades, y que esto se discute abiertamente.